Bien, muy buenos días, bienvenidos a todos al primer Congreso Nacional de MECTI 2024, conviviendo con la inteligencia artificial. Estamos en nuestro segundo día y compartirles y comunicarles a todos nuestros asistentes que la sesión se estará grabando con propósitos educativos, difusión de la tecnología en los diferentes espacios en los que la MECTI tiene participación, por lo que les agradecemos la aceptación de la grabación y que podamos compartir esto en la sociedad para que siga generando beneficios. Está con nosotros la doctora Rosario Hernández. Doctora, pero antes me gustaría tomar unos minutitos para hacer el resumen de nuestra sesión del día de hoy. Estás invitadísima para quedarte aquí en el cuadro y no estoy seguro si nuestros demás compañeros panelistas ya también están para que también puedan abrir su micrófono. Bienvenida, Esme, bienvenida, Alicia, Esmeralda Olmos, doctora Alicia García Arriola y también el maestro Javier Mariscal, que somos hoy el cuerpo directivo que estamos presentes para esta continuación de nuestras actividades del primer Congreso Nacional de la MECTI 2024, conviviendo con la inteligencia artificial. Me voy a permitir hacer el resumen de nuestro día de ayer. Antes también quiero recordar a todos nuestros asistentes que este es nuestro primer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencias y Tecnologías de la Información AC, cariñosamente la MECTI, denominado Conviviendo con la Inteligencia Artificial. Gracias por estar presentes, por darse el tiempo para escuchar todas las conferencias que los ponentes invitados han elaborado para compartir con ustedes y con nosotros. Yo soy Eduardo Salazar, presidente de la MECTI, y tendré el gusto de conducir este segundo día, haciendo equipo con el Gran Consejo Directivo de la MECTI. Queremos que esta información, además de llegar a las empresas y a los profesionistas, también deseamos que sea conocida por los jóvenes estudiantes en formación, ya sea en la educación básica, la educación media superior y la educación superior. De manera especial, queremos saludar el día de hoy a los estudiantes del CECITEC, CEBETIS y de la Universidad de Guadalajara del Sistema de Educación Media Superior que nos acompañarán. Antes de iniciar con este segundo y último día de conferencias, deseamos compartir con ustedes qué es la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencias y Tecnologías de la Información, AMECTI. La AMECTI nace en 2024, perdón. Somos una asociación civil sin fines de lucro, no influimos en la legislación, no realizamos actividades de proselitismo partidista, político electoral ni religioso. Nuestro propósito es la difusión y democratización en la sociedad para la aplicación y buen uso de las ciencias y tecnologías de la información con la finalidad de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas en cualquier ámbito donde se desempeñan. Les recuerdo que las conferencias estarán disponibles en nuestra página de Facebook y en YouTube a partir del día viernes. También lo estarán en nuestra plataforma de e-learning. Quiero compartir con todos ustedes un breve resumen de la jornada del día de ayer. Bien, la doctora Alma Yolanda Lanís García, directora de la División de Tecnologías para la Integración Ciberhumana del CUSEI, en su conferencia magistral Inteligencia Artificial, la nueva era de la ingeniería, nos habló de elementos técnicos importantes relacionados con la inteligencia artificial y nos planteó que la IA es la nueva era de la ingeniería, que ya está y seguirá generando retos y oportunidades para la sociedad en general, por lo que debemos prepararnos para aprovechar al máximo los beneficios asociados. El doctor José Miguel Morán Loza, profesor investigador en el CUSEI, ponente en la segunda conferencia Explorando el futuro, herramientas de inteligencia artificial en el hogar, la escuela y tu vida profesional, nos invitó a darnos tiempo para explorar el futuro, conocer las bondades de la inteligencia artificial, identificar herramientas y usarlas en el hogar, en la escuela, en la empresa, en la vida profesional. Realmente nos plantea la necesidad que todos tenemos de convivir con la inteligencia artificial. La maestra Marta Alejandra Sánchez Acuña, directora general del CECITEC, ponente en la tercera conferencia, El impacto del uso de las TICs para transformar la educación, nos compartió una perspectiva de algunos de los avances que se han logrado en la educación tecnológica pública en el nivel medio superior, la incorporación de la tecnología y la necesaria transformación del modelo de enseñanza. La doctora Sandra Pascó Ortiz, profesora e investigadora en la UNIVA, en la cuarta conferencia, la IA en proyectos de investigación con base científica, nos habló de la relación directa que puede tener la IA en proyectos de investigación científica. Con sus trabajos de investigación, nos demostró algunas de las posibilidades para aprovechar, acelerar
y potencializar investigaciones para impactar positivamente a la sociedad. El maestro Hugo González Venegas, profesor investigador en el CUSEI y miembro activo de la IEEE, ponente en la quinta conferencia IA en los ecosistemas de salud, presentó una gran cantidad de ejemplos de aplicaciones de la IA en temas de salud. Explicó algunos de los beneficios alcanzados al aplicar la tecnología de IA para acelerar los procesos de análisis de datos y generación de información. También invitó a que los estudiantes se preparen en ingenierías, en especial para la carrera de ingeniero bioquímico. El doctor Ramón Parra Michel, investigador en Sinvestab y director del Grupo de Comunicaciones Inalámbricas, ponente en la sexta conferencia Desarrollo de Circuitos Integrados con Tecnología Nacional en México, nos habló de la importancia de desarrollar circuitos integrados en México. Destacó que la formación de ingenieros y técnicos en electrónica es prioridad para lograrlo, sin descuidar la formación de los ingenieros en computación y sistemas. Presentó información muy valiosa relacionada con la fabricación de circuitos integrados. Habló de la próxima operación en Guadalajara de una planta de producción de circuitos integrados de una de las empresas más importantes en el mundo. Finalmente coincidió en darle prioridad al sistema educativo, coincidió en darle prioridad en el sistema educativo al dominio del idioma inglés. La doctora Alicia García Arriola, profesora investigadora en el CUSEI y vicepresidenta de la MECTI, ponente en la séptima conferencia Agua Inteligente, Innovaciones en Gestión y Sostenibilidad a través de la IA, nos habló de la aplicación de la IA en la gestión del agua. Destacó las grandes mejoras, oportunidades y ventajas al aplicar la IA en proyectos sociales de alto impacto y urgentes, demostrando que el uso de la IA puede y debe ser una herramienta que apoye ampliamente el desarrollo social. Algunas de las conclusiones del día de ayer son: la IA es y debe ser una herramienta que se aplique y gestione para mejorar procesos, servicios, salud, ecosistemas, educación. Es decir, para impactar de manera positiva a toda la sociedad. La IA y la tecnología en general generan y generarán oportunidades de desarrollo para estudiantes que se preparen en asignaturas como matemáticas, tecnología, ciencias aplicadas y ciencias sociales. Otra conclusión: la gran demanda de especialistas en tecnologías plantea el reto de fortalecer el sistema educativo nacional y estatal al hacerlo bilingüe, es decir, reconocer al idioma inglés como nuestra segunda lengua. Los aspectos éticos para convivir con la IA deben ser atendidos desde la educación y la definición del marco legal de actuación, que permita armonizar las potencialidades y convivir de manera adecuada con la inteligencia artificial. Si les parece bien, siendo las 9:12, daremos inicio al segundo día del primer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas en Ciencias y Tecnologías de la Información, AMECTI-AC, conviviendo con la inteligencia artificial. Y damos paso a inaugurar al segundo día con las palabras de la doctora Alicia García Arriola para presentarnos a nuestra invitada. Sí, Eduardo, pero creo que no me estoy viendo yo en la pantalla ni la doctora No, sí te ves y te Rosaura. escuchas, sí te ves y te escuchas, Alicia. Tú nos ves, pero los invitados, no, los participantes no nos están viendo. Todo el Ok, tiempo solo te miraron a ti. ok, déjame corregir. Dame un momento para revisar. Maestra, doctora, ¿podría compartirnos su pantalla, por favor? Permítame. Doctora Alicia, en la revisión que tenemos acá, parece ser que sí lo están viendo todo. No estoy seguro, es un tema de tu cámara, pero te agradeceré si haces la presentación de la doctora para continuar con la ponencia. Gracias, maestro Eduardo. Lo que pasa es que los estudiantes que tengo conectados me avisan que solo me ven cuando hablo y no ven a la doctora y solo te ven a ti, pero si quieres hago la presentación así. Sí, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, bienvenida doctora Rosaura Hernández Montelongo. Es para mí un honor poderla
presentar en este primer congreso AMECTI 2024. La verdad, usted es una valiosa colaboradora de nosotros, de la AMECTI, siempre nos ha estado apoyando y la verdad le agradecemos de manera, no sabemos ni cómo agradecerles su participación en este congreso. Quisiera mencionar parte del currículum de la doctora Rosaura Hernández Montelongo, ya que es muy amplio, hicimos un pequeño resumen, fue difícil porque su trayectoria es grande. ¿Sí? Es académica e investigadora de la Universidad de Guadalajara, donde actualmente coordina la investigación en el CUSEI. Es ingeniera química con maestría y doctorado en ciencias de la ingeniería química por la misma institución. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2012 fue reconocida con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en Jalisco y volvió a ser finalista en 2015. Su labor como docente abarca más de 7 años impartiendo materias en programas de ingeniería biomédica, química y robótica. Su investigación actual se centra en la producción de nanofibras poliméricas con aplicación en diversos sectores tecnológicos y biomédicos. Ha colaborado en proyectos de alto impacto en asociación con la industria, además de haber publicado artículos en revistas indexadas. La doctora Hernández Montelongo también cuenta con una patente concedida en 2021 en el área de control automático de hipotermia y ha presentado su trabajo en múltiples congresos nacionales e internacionales. Además, ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado y posee conocimientos en software especializado como MATLAB y COMSOL, que emplean en sus investigaciones y en la formación de sus estudiantes. Bienvenida, doctora, y sin más preámbulos, le cedemos el micrófono. Muchas gracias, doctora Alicia, y gracias a la MECTI por la invitación. También es un honor nuevamente compartir con ustedes. El tema que les voy a presentar es precisamente de lo último que estamos trabajando y hablo en plural porque pues en la investigación pues no está uno solo, ¿no? Eh, Colaboro con investigadores del centro universitario y afortunadamente hasta con mi hermano que también se dedica a la investigación eh, y obviamente con alumnos, ¿no? Entonces, el tema que les quiero presentar y al final voy a acotar la parte pues central de este congreso que no le hemos explorado, pero que sin duda es un área de oportunidad para este tema, ¿no? Y relacionado con la inteligencia artificial, y creo que ahí pues podemos seguir haciendo colaboraciones con expertos de estas áreas, ¿no? El tema que les voy a presentar es la implementación de la técnica de electrohilado, o sea, sus aplicaciones en ingeniería biomédica y específicamente en la obtención de nanofibras poliméricas. Yo de formación, como lo mencionaba la doctora, soy ingeniero químico. Eh, He pasado por distintos temas y es lo bonito también de la investigación, pero creo que al final la especialización ha sido pues el diseño de equipo, también explorar la parte de modelado y ahora estamos explorando un poco más las aplicaciones, ¿no? Me tocó trabajar con obtención de biodiesel en el doctorado, en la maestría, tuve un poquito más de interacción con estos temas de biomedicina, con el desarrollo de este equipo con el que nos otorgaron la patente en 2021. Entonces, pero ahora, desde que me incorporé al departamento en su momento de electrónica y luego de ingeniería relacional, eh, digo que imparto clases en biomédica, pues traté de buscar un tema afín también a los estudiantes, que fuera atractivo y pues obviamente que pudiéramos abonar en investigación, ¿no? Y creo que fue como un poquito antes de 2019, empezando 2019, con esta técnica. Me llamó mucho la atención porque las aplicaciones son muy amplias y tenía un reto que era de construcción. A mí personalmente me gusta mucho construir cosas, ¿no? Digo, al final de cuentas es un ingeniero. Esta técnica se utiliza para obtener fibras poliméricas
y se basa en un principio electrostático que ahorita les voy a comentar, donde básicamente se utiliza este campo eléctrico para producir fibras con diámetros que pueden ser de la escala de nanómetros o micras, ¿no? Se obtienen de soluciones que se generan con polímeros naturales o sintéticos, ¿no? O sea, un polímero ya sintetizado y que, digo, en CUSEIS es una línea de investigación muy amplia en distintos departamentos. Con ese producto, ese polímero, al disolverlo, obtenemos esta solución que después podemos procesar. En realidad, yo veo la técnica de electrohilado como procesamiento del polímero. O sea, en la síntesis se obtiene de distintos reactivos, se obtiene el polímero y luego viene el procesamiento. Y esta técnica de electrohilado forma parte de eso, del procesamiento de esos polímeros. Eh, Les muestro ahí una estructura de los elementos que componen esta técnica y son tres básicamente, ¿no? Pero lo interesante, y creo que para el término de modelado, optimización es atractivo, es que hay muchos parámetros. Tenemos nosotros nuestra jeringa, ¿sí? Necesitamos es una bomba de jeringa o alguna forma de dosificar a un flujo constante la solución polimérica, ¿no? Este es como uno de nuestros elementos. Tenemos una aguja metálica y tenemos un colector donde vamos a depositar las fibras, ¿no? La fuente de poder es algo importante porque básicamente nos va a ayudar a formar esta nanofibra o microfibra. Entonces, se fijan, se forma aquí pues como un circuito donde tenemos el colector conectado a tierra, ¿sí? Y la aguja al polo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso? Bueno, tenemos que preparar nuestra solución de nuestro polímero. Les comentaba que eh, podemos tener polímeros naturales, sintéticos, y obviamente uno de los retos pues también es encontrar el solvente que disuelva correctamente al polímero, incluso a una temperatura adecuada, a lo mejor necesitamos calentamiento. Entonces, parámetros que tenemos que cuidar en la parte de la solución es la viscosidad, ¿sí? O sea, qué viscosidad va a tener la solución que vamos a bombear. Esto es importante conocerlo y es algo que podemos modificar, por ejemplo, con la temperatura, ¿no? La concentración del polímero es otro parámetro que es importante, o sea, si vamos a tener una solución muy concentrada o más diluida, el peso molecular del polímero. En la síntesis de los polímeros, dependiendo el método que se utilice, podemos obtener polímeros de una cadena muy larga o polímeros de cadena corta, ¿no? Y esto impacta en las propiedades mecánicas del polímero. La conductividad es otro parámetro que se puede medir en la solución y que agregando algunos componentes la podemos modificar. Y una considero muy importante es la tensión superficial de la solución. Esta es importante, esta última, porque cuando nosotros aplicamos un voltaje, que es básicamente lo que va a hacer esta técnica, ¿no? O sea, nosotros vamos a aplicar un voltaje. Tenemos nuestra solución polimérica, la aguja, no es como las agujas que utilizamos para inyectar algún medicamento, su punta es plana. Entonces, bueno, la tensión superficial hace precisamente que las moléculas de la solución eh, en la superficie pues se mantengan unidas, o sea, hay una mayor fuerza porque ya no tienen moléculas hacia abajo, ¿no? O sea, no es lo mismo una molécula que está aquí a una que está cercana a la superficie y hay una fuerza de tensión superficial que las mantiene unidas. Entonces, lo que hace este voltaje es precisamente romper esa tensión superficial, empieza a deformar como nuestra gota y genera el cono de Taylor, ¿no? Eh, y empieza a formarse como esta fibra, ¿no? Empieza a reducirse la solución y vamos a ver que se va a sentir atraída hacia el colector, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer, y es parte de lo que se hace en la experimentación, el voltaje crítico mínimo para precisamente romper esa tensión superficial. O
modificar la tensión superficial de la solución con algún tensoactivo para que sea suficiente el voltaje que aplicamos, ¿no? Normalmente en los equipos de electrohilado de esta técnica, pues se manejan voltajes de 4, superiores a 4 kilovolts hasta 50 kilovolts. De hecho, las fuentes de poder para esta técnica, bueno, están muy comercializadas, ¿no? Las puede uno encontrar específicas para esta técnica ya muy amigables de operar, ¿no? Aunque personalmente yo a todo lo que es voltaje, corriente, electricidad le tengo mucho respeto. Aquí las corrientes son muy pequeñas, estamos hablando de miliamperes. Entonces, el colector, si se fijan, en cada uno de los elementos tenemos como parámetros que podemos modificar y el colector no es la excepción. El colector, ¿qué parámetros pueden variar en su técnica? Es la geometría, ¿sí? Podemos tener un colector plano, como el que se puede ver en la... Me voy a regresar poquito, perdón. El colector plano es el más sencillo, ¿sí? Es el área donde se va a depositar o hacia donde se va a sentir atraída la solución, ¿sí? Una vez que rompemos esa tensión superficial. Pero los colectores pueden tener geometrías ya muy variadas y ahorita les voy a mostrar unas imágenes de artículos recientes donde pues hay quien se ha encaminado a hacer modificaciones, a probar estructuras hasta curiosas, ¿no? De los colectores, pero podemos tener un colector plano que normalmente son de aluminio, ¿sí? O podemos tener un colector cilíndrico, ¿sí? O uno que no tenga la superficie completamente lisa, ¿sí? A lo mejor con como algunas rejas. Entonces, es otro parámetro la geometría del colector y si pensamos en un colector cilíndrico, pues podemos sumar todavía otro parámetro que es las velocidades las revoluciones por minuto que va a tener ese colector. Algo que no he mencionado es otro parámetro, es la distancia, ¿sí? O sea, la distancia entre la aguja y el colector también tiene un efecto sobre lo que obtenemos al final, que son las nanofibras y sus propiedades, como es porosidad y el diámetro de las fibras, ¿sí? Perdón por desplazarme, aquí está. En el caso de la aguja, ahí podemos tener distintos diámetros de la boquilla. Incluso podemos tener dos agujas si vamos a obtener nanofibras o microfibras de distintos polímeros o quizás una aguja dentro de otra con distintas soluciones. O sea, a mí esto es lo que me enamoró de esta técnica. O sea, tiene mucha versatilidad y puede uno jugar con con muchas variables, ¿no? La distancia les mencionaba, normalmente para las técnicas, digo, hay variaciones, pero en general va de 3.5 a 30 centímetros, es lo que se ha estudiado. Los diámetros de la boquilla, si se fijan, son muy pequeños, o sea, de 0.21 a 0.8 milímetros. Y los flujos son muy lentos, ¿sí? Van de 0.1 a 9 mililitros por hora. O sea, son flujos muy pequeños y por eso se utilizan también este tipo de bombas, que son bombas de jeringa, ¿sí? O sea, normalmente las jeringas que hemos utilizado para esta técnica, pues son de 5, de 10 mililitros y eso es suficiente para mantener u obtener suficiente muestra, ¿no? Entonces son flujos pequeños que tienen que estar regulados, o sea, de preferencia que sean constantes, ¿no? Y lo que obtenemos es básicamente las fibras, ¿sí? Y la forma en que se caracterizan, pues es a través de microscopía. Se obtienen imágenes con un microscopio electrónico de barrido, o SEM por sus siglas en inglés, y a través de estas imágenes se pueden determinar otros parámetros como porosidad, ¿sí? Además del diámetro de la fibra. Sí, esa es parte, o sea, ya una vez obtenida la fibra, pues se tiene que hacer la caracterización de la misma. Y digo aquí una referencia para darnos como una idea, o sea, el cabello humano pues anda entre 89 micras, la telaraña de 3 a 4 micras, y eso es algo que digo,
bueno, yo ya no tanto, pero que podemos ver, ¿no? A simple vista. A lo mejor yo ya necesito lentes, pero... y las fibras que se pueden obtener con esta técnica, pues pueden ser, digo, de 100 micras de largo, pero el diámetro es de 3 a 5 nanómetros. Entonces, es una ventaja tener fibras. Digo, ahorita voy a mencionar algunas aplicaciones y por qué la importancia de obtener fibras a escala nanométrica, ¿no? Aquí les muestro algunas aplicaciones, ¿sí? De las nanofibras poliméricas. Obviamente nosotros estamos tratando de enfocarnos a las partes como eh, médicas o aplicaciones biomédicas, ¿no? Que son el apósito para heridas o curación de piel o terapia en la piel con medicina, ¿no? La ventaja, y se puede ver en la imagen donde está la mano, es que pues se obtienen estas, parecen como telas, ¿sí? Y como tienen una porosidad y son las fibras de escala nanométrica, pues permiten cierta permeabilidad a la piel, ¿no? Entonces, eso también es importante, pero otras aplicaciones también son nanosensores, ¿sí? Para sensores térmicos, pues eléctricos o bioquímicos. Ahí pasa algo muy curioso, digo, en los polímeros se pueden tener, hay algunos polímeros que son conductores, digo, el que se me viene así más rápido a la mente es el polipirrol, que se han hecho algunos artículos, se han publicado artículos donde obtienen nanofibras de este polímero, que es un polímero conductor. Entonces, pensemos en algún sensor o biosensor que tenga, que se pueda obtener con estas nanofibras. La ventaja también es que el área superficial aumenta mucho, precisamente porque el diámetro es pequeño. También se emplean esta técnica para obtener dispositivos fotovoltaicos o para filtración de líquidos y gases. O sea, al tener estas membranas, al tener esta técnica se pueden obtener membranas con porosidades pequeñas que pueden servir para sistemas de filtración, incluso, por ejemplo, para hemodiálisis, ¿no? También otra cosa importante es que como podemos obtener o más bien modificar el colector, podemos obtener formas tubulares o forma de cilindro y esto sirve para como andamio de crecimiento de tejido, ¿no? Puede ser hueso, cartílago. Entonces, bueno, las aplicaciones de la técnica son amplias. Digo, algunas limitantes es como el producto la cantidad de producto que debemos tener, ¿no? O sea, si queremos hacer esto como en masa, o sea, el escalamiento creo que es uno de los temas de esta técnica. Obviamente también el consumo del solvente para disolver el polímero, ¿sí? Digo, hay polímeros que se disuelven en agua y pues digo, no hay, incluso en términos de seguridad, pues el agua... no hay mucho tema ahí, pero cuando son solventes orgánicos, hay que tener cierto cuidado y lo que sucede al momento de que se atrae la solución y se deposita la fibra en el colector es que el solvente se evapora. Entonces esto genera pues una contaminación hacia el ambiente, ¿no? Entonces hay algunos retos en esta técnica que pues habrá que superar, ¿no? Y dentro de las aplicaciones que digo, nosotros ahorita les voy a platicar un poquito en qué etapa vamos. Digo, yo conocí esta técnica, les digo, como a principios de 2019, y me llamó mucho la atención por esto, porque muchos andamios para crecimiento celular, ¿sí? Que son, por ejemplo, con microporos, pues tienen como esta característica, ¿no? Hay unos espacios dentro del material donde las células se pueden depositar, ¿no? Eh, ha habido así como una tendencia a irse a precisamente buscar estos andamios, pero a través de fibras para que la célula pueda depositarse y tener este crecimiento de una forma más parecida a lo natural. Pero la ventaja de las nanofibras, si se fijan aquí en la imagen, es que literal simplemente sirve como de un pequeño soporte para la célula y esta puede desarrollarse con mayor facilidad que si utilizamos microporos. Digo, cualquier andamio
es útil para el crecimiento celular, pero el tener un andamio de nanofibras pues genera ciertas ventajas, ¿no? Algunos polímeros de los más reportados en esta técnica que digo, los primeros reportes así en papers que me ha tocado ver, pues son incluso del 60, ¿no? Y si buscamos, hay mucha información. Obviamente ha ido cambiando como la tendencia de esta técnica. Al principio era un poquito como más de conocerla, de conocer sus elementos, de estudiarla. Ahorita hay mucha tendencia a las aplicaciones de lo que se obtiene de esta técnica. Y de los polímeros más empleados, pues son el polivinil pirrolidona, ¿sí? El PLA, el poliácido láctico, que es un polímero que está pues ya muy comprobado que es biocompatible, el polimetilmetacrilato, el poliláctico o ácido glicólico y obviamente el colágeno, ¿no? Que se utilizan precisamente para este tipo de aplicaciones donde sirve como apósito, se pueden también cargar medicamentos en el caso de algunos polímeros que tienen también capacidad de absorber mucha agua, que son los hidrogeles. Algunos se han también intentado ahí electrohilar. Y la ventaja es que se pueden cargar medicamentos y que haya una liberación al momento de colocar el apósito. Entonces pensemos, no sé, en las úlceras que luego presentan pacientes con diabetes, ¿no? O una persona que sufre alguna quemadura. Y también en el caso de los solventes, que les digo que es también uno de los temas de los más utilizados, pues es la acetona, el metanol, el acetato de etilo, todos estos son solventes orgánicos que aunque eh, las cantidades que se utilizan, los flujos que se manejan son pequeños, al final de cuentas estos solventes se evaporan y van al ambiente, ¿no? Bueno, eso es un like para todos ustedes por todavía estar aquí conectados. Eh, es lo que les comentaba un poquito digo, al menos a mí es la parte que me agrada como de diseño y de construcción, fue la que se me ha hecho como más interesante en esta técnica, porque muchos se han enfocado precisamente a explorar y se me hace como muy creativo distintas estructuras para obtener las nanofibras. Por ejemplo, digo, este es un colector cilíndrico, o sea, tiene la estructura, el principio es el mismo, ¿no? Vamos a tener nuestra fuente de voltaje, el colector conectado a tierra y pues nuestra jeringa, ¿no? Entonces aquí tenemos un colector cilíndrico que está rotando. Entonces podemos obtener estructuras o andamios así cilíndricos de las nanofibras, ¿sí? Y pues una variable importante es la velocidad en la que esté girando el cilindro. Otros han explorado donde la solución se encuentra en un baño, no necesariamente no inyectado a través de una bomba, ¿sí? O donde, perdón, se tienen las jeringas y se va inyectando la solución, pero el colector está girando. Es otra forma. También se han estudiado porque obviamente hay repulsión. O sea, si tenemos dos polímeros, con dos puntas de aguja y cada una conectada pues a este sistema o a esta alimentación de voltaje, hay repulsión dependiendo de las interacciones electrostáticas. Entonces, bueno, son otras cosas que se han estudiado alrededor de esta técnica y, perdón, distintos arreglos para pues maximizar como el área que se obtiene de la nanofibra, ¿no? O sea, arreglos hexagonales o círculos, o lineales de agujas donde se va a estar inyectando la solución. A mí personalmente, esta parte es la que ya ahorita que conocemos más la técnica, que construimos junto con alumnos de dos carreras, de mecánica eléctrica y de electrónica, construimos un equipo de electrohilado. Este, ya la estamos conociendo, entonces nos gustaría eventualmente explorar esta parte. Digo, a mí personalmente esta parte de diseño, de probar, de construir formas que puedan mejorar la forma en que obtenemos las nanofibras, ¿no? Esta es una parte que eventualmente queremos explorar. Y los biopolímeros que vamos a empezar a trabajar, digo, el equipo que construimos se validó de alguna forma con el polivinilalcohol, estamos en ese proceso, pero queremos explorar con el ácido poliláctico, con el quitosano, sí, que este es derivado
o se obtiene la quitina. La quitina se encuentra en estos como caparazones de crustáceos, ¿sí? Y es totalmente biocompatible, ¿no? Además, nos puede ayudar a formar hidrogeles y eso para liberación de fármacos es importante. También el colágeno se puede electrohilar, sí, que básicamente ya pues es una proteína, ¿no? Que naturalmente se encuentra en el cuerpo. Entonces, estos son algunos de los biopolímeros que en colaboración con investigadores de aquí de CUSEI que sintetizan algunos de estos, pues queremos probar, sobre todo porque estos están muy comprobados que son biocompatibles, ¿no? La parte de biocompatibilidad de los polímeros, digo, en CUSEI hay áreas en químico, farmacéutico, biólogo, donde se dedican a hacer estos estudios, ¿no? Entonces nosotros tendríamos como el producto y pues ahí tendría que evaluarse de todas formas la biocompatibilidad de nuestro material. Esta es una imagen de la máquina de electrohilado que se hizo como parte de un proyecto modular con alumnos, principalmente mecánica eléctrica y con apoyo también de estudiantes de electrónica, donde tratamos de tener un equipo móvil, digo, que fuera fácil y estuviera todos los elementos ya concentrados, una interfase muy amigable con el operador del equipo y, y yo, insisto, como le tengo el respeto a cualquier, por mínima corriente que sea, pues cuidaron mucho los elementos de seguridad, de una forma muy creativa y yo lo quiero platicar aquí porque buscaron los chicos un sensor de lavadora, o sea que la fuente de poder no puede encender a menos que la puerta esté cerrada, ¿no? Y todo esto es una estructura pues de acrílico, es un cubo de acrílico donde está contenido todo el equipo, tanto el colector como la bomba. Y la fuente de poder, pues obviamente conectada a toda la parte de control. Entonces, nosotros estamos ahorita en esta etapa de operación de nuestro equipo, ¿sí? Obviamente, estamos explorando estas posibilidades de trabajo multidisciplinario con aquellos que hacen síntesis. Digo, el Centro Universitario de Ciencias Exactas tiene en varios departamentos personas pues, expertas en polímeros, ¿no? Entonces estamos ahí colaborando con profesores de química, de ingeniería química, y bueno, la parte de diseño que ahí a mí me agrada mucho, en la instrumentación, obviamente apoyados por alumnos, por profesores que saben bastante de electrónica, ¿no? Ellos fueron parte importante para la construcción de este equipo. Y la aplicación, obviamente, ahí también se abren colaboraciones, desde buscar las aplicaciones de biosensores para tratamiento de aguas, para estos apósitos para úlceras, y con la parte de farmacobiología, pues el cargar o liberar algún fármaco, ¿sí? Y de alguna forma validar la eficiencia de cargar fármaco en este tipo de, de materiales. Y quiero, perdón, compartir, me encontré ayer que estaba pensando precisamente y pensando en la presentación. Hay aplicaciones, o sea, de Machine Learning, que pues inteligencia artificial, para obtención de nanofibras, ¿no? eh, Les decía porque aquí hay muchas variables que yo puedo hacer un diseño de experimentos y lo hemos hecho pues muy modesto, ¿no? O sea, de decir, bueno, voy a dejar fija el voltaje y voy a mover la distancia, voy a cambiar el flujo, pero son muchas variables: viscosidad, concentración, conductividad, el voltaje, si quiero modificar la tensión superficial, la temperatura, porque la ventaja de estas bombas de jeringa es que uno puede controlar temperatura, eh, si voy a tener un colector cilíndrico, las revoluciones por minuto, o sea, todas estas variables impactan en las propiedades de la fibra que yo obtengo. Entonces, ahorita varias cosas que se están estudiando precisamente es cómo a través de todas estas propiedades, pues predecir, perdón, de todas estas variables, predecir las propiedades que voy a obtener de mi fibra. Entonces ahí es un área pues de oportunidad, y
y que de alguna forma la inteligencia artificial a mí, yo soy ingeniera química y mi acercamiento con las IAs ha sido ChatGPT y paro de contar, ¿no? Pero las inteligencias artificiales a mí me queda muy claro que son es un área que puede impactar incluso en estas, ¿no? O sea, y pueden de alguna forma ayudarnos a mejorar los productos que obtenemos o los materiales que tenemos y por lo tanto las aplicaciones, ¿no? Y el beneficio que buscamos al estudiar estos materiales. Eh, bueno, creo que ya de mi parte sería todo, también por el tiempo y aquí esta imagen, algún día a lo mejor ahí las nanofibras las vamos Spider-Man se va a hacer más real. Bueno, gracias por su atención. No sé si haya dudas y quedo ahí atenta. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por tu participación. Sí tenemos algunas preguntas que nos encantaría compartir contigo. Unas preguntas, por ejemplo, es algunas creo que un poquito sencillas, pero importantes. Por ejemplo, preguntarte si hablamos de polímeros, ¿sabes? Hablabas de polímeros, biopolímeros, y estamos hablando que las nanofibras pueden considerarse un tipo de plástico. Bueno, es que en los polímeros están los plásticos, termoplásticos que pueden deformarse. O sea, en general los polímeros pues son cadenas, se conforman de moléculas como base o monómeros y se van uniendo en cadenas, ¿no? En el caso de los biopolímeros, no entran tanto en la clasificación como plásticos, ¿no? Al menos estos que queremos estudiar. eh, Tienden más a degradarse eventualmente, ¿no? Y un plástico, pues es un polietileno, un polipropileno que se obtienen a través de síntesis en cadena, ¿no? O sea, se van uniendo una tras otra. Y la mayoría de los biopolímeros se sintetizan por medios de condensación, donde dos reactivos generan el polímero y van liberando una molécula pequeña que puede ser agua o sí, entonces los procesos de obtención son un poquito diferentes. Eso quiere decir que entonces en la parte de biopolímeros, sobre todo en la parte del tema de contaminación, claramente sabemos que en la parte de los plásticos, pues es una cualidad o una característica que se busca reutilizar. En el caso de los biopolímeros, al ser utilizados como materia que puede estar en tejidos, definitivamente su concepción es diferente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el poliácido láctico se utiliza mucho para reparación de huesos porque se degrada, o sea, al momento que el hueso va regenerándose, le sirve, o sea, pero el cuerpo lo va degradando y lo desecha, ¿no? Entonces, ahí pues cumple una función y eventualmente se va degradando. Ahí, el colágeno, por ejemplo, ya es algo que se encuentra naturalmente en el cuerpo, podemos obtener la nanofibra y se va a degradar, ¿no? Entonces, en el caso de los biopolímeros para estas aplicaciones, pues también se busca o se buscan polímeros que sean, que se absorban o se degraden una vez cumplida su función. Gracias, doctora. Otra pregunta más que tenemos es la siguiente. Dentro de lo que es el tema de las nanofibras, entendemos que hay una gran procesamiento o generación de imágenes a nanoescala. Estas imágenes a nanoescala definitivamente también generan información. Eh, Comentabas que ya hay algunos recursos de inteligencia artificial para trabajar con esta información a partir de las imágenes a nanoescala. ¿Cómo podríamos ha- o podríamos tener un antes y un después del procesamiento de información a partir de la inteligencia artificial y sin la inteligencia artificial? Que finalmente el tema de las nanofibras pues tiene probablemente más tiempo que la inteligencia artificial, ¿no? Creo que para el procesamiento de imágenes se utilizan distintos software para hacer la medición del diámetro de la fibra, para ver, y digo, se tienen ahí fórmulas para determinar porosidad. Creo que la parte de la inteligencia artificial, como les mostraba en el último artículo, abona más a, a en función de los parámetros y de sus distintos niveles, o sea,
si tengo concentración alta, baja, una distancia mayor o menor, nos puede ayudar a predecir las propiedades de la fibra. Entonces, es también como optimizar, ¿no? En lugar de estar yo haciendo quizás muchas pruebas experimentales, con ayuda de la inteligencia artificial puedo acotar qué parámetros son más relevantes o cuáles pueden impactar más en las propiedades de mi fibra. Creo que la parte de inteligencia artificial, al menos en esta técnica, está abonando más en esa parte, ¿no? En la predicción y optimización de la técnica. Justo estás tocando un tema muy importante que la siguiente pregunta está relacionada de qué manera hacer esa convergencia entre la inteligencia artificial y la parte de la nanofibras, porque pareciera ser que están en dominios diferentes. Sin embargo, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Creo que el camino de la inteligencia artificial hacia las ciencias, sobre todo distinguiéndola de la inteligencia artificial generativa, aquí estamos tratando de identificar de qué manera herramientas muy específicas pueden contribuir a la aceleración de los procesos de investigación, ¿no? Creo que ese es uno de los retos que vienen en camino. ¿Y cómo lo estás visualizando tú en el futuro inmediato? Creo que lo primero es que a veces como investigadores nos falta, y me incluyo, porque sí, a veces nos falta mucho buscar esta multidisciplina o buscar estas como colaboraciones otras áreas, porque a veces tenemos un problema que para nosotros puede resultar muy complejo y no es nuestra área de expertise, no, o no lo vemos, ¿no? Y al momento de cruzar nuestras problemáticas o nuestros proyectos con otras áreas, podemos incluso a lo mejor resolver cosas que reconocíamos o cosas que ni veíamos, ¿no? O sea, yo me imagino, digo, en el caso de la parte experimental, la predicción y la optimización juegan un papel importante, ¿no? Entonces, si podemos cruzar con expertos de otras áreas, creo que sin duda va a sumar, porque reducimos tiempo, reducimos consumo de reactivos, generación de residuos. Entonces, sin duda creo que en esa parte es donde yo lo visualizo, o sea, pero necesitamos tener como por ejemplo este espacio donde cruzamos, donde podemos escuchar lo que otros expertos hacen y creo que es lo que falta, ¿no? A lo mejor tener esta charla entre distintas áreas y ver cómo una puede abonar sin duda a otra, ¿no? O sea, en mi caso creo que aquí es una oportunidad pues para explorar una colaboración que nos permita optimizar y reducir tiempos, consumos y obtener un mejor producto, ¿no? Gracias, doctora. Seguimos, tenemos todavía algún tiempo para algunas preguntas más. Gracias por tu paciencia para responder. Y también hablaste en tu conferencia de algo que me parece que es muy interesante, dado que tenemos en el foro una gran cantidad de estudiantes, de gente de jóvenes que están, jóvenes, hombres y mujeres que están en preparación y que nos queremos impulsar esta parte por la vocación por el estudio de las tecnologías, ¿no? No solamente de la inteligencia artificial. Y comentabas que en tus procesos de investigación te apoyas con estudiantes de electrónica, seguramente de biomédica, y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo armas este equipo de investigación, cómo convences a un alumno o llegan los alumnos eh, con este deseo de aprender más, porque estamos hablando del terreno de la investigación tecnológica y hay una serie de prerequisitos y me gustaría que nos platicaras un poco cómo armas un equipo de investigación. Digo, ahorita, como mencionó en el resumen, la doctora Lisa, pues estamos ahorita un poquito enfocados a la parte de como administrativa, ¿no? Aquí en el centro universitario, digo, eso merma a veces un poco las actividades de investigación, pero cuando armamos este proyecto, eh, cuando empezamos a revisar la técnica, por ejemplo, yo con mi esposo se dedica a la síntesis, compañeros también de química, yo decía, bueno, ahí hay obviamente ellos su trabajo es obtener el polímero, ¿no? O sea, y es en lo que son como expertos, ¿no?
Entonces, esta parte que reconocemos nosotros como un procesamiento, pues veíamos que primero teníamos que tener el equipo, ¿no? El equipo en su estructura, digo, a mí se me hace como muy sencilla, pero es pues compleja. Entonces empecé a ver pues como qué perfiles le podían sumar en esta etapa inicial, ¿no? Obviamente en la aplicación de lo que se obtiene en las nanofibras, pues a lo mejor un mecánico, un ingeniero mecánico eléctrico, un ingeniero en electrónica, no iba a tener como mucho tema. Entonces en una etapa inicial, pues se tienen que ver quiénes pueden, pues una también aprovechar, aprender y sumar, ¿no? Entonces en esta etapa inicial que básicamente era de construcción del equipo, eh, pues invitamos a alumnos de ingeniería mecánica eléctrica, de electrónica, que son los que podían hacer una construcción con los elementos que nos interesaban, que era que fuera un equipo se pudiera operar de una forma fácil, que fuera amigable la interfase de operación con el usuario, porque ya pensando en el usuario, yo decía, bueno, se van haciendo como secciones de etapas de un proyecto, ¿no? O sea, la primera yo de alguna forma quise como primero asegurarme que teníamos insumos, ¿no? Y los insumos sí los hay. Hay muchos investigadores que sintetizan polímeros, ¿no? Y también se pueden adquirir, pero era una forma como de aprovechar. La segunda etapa yo la conceptualizaba así, de bueno, si es la construcción, pues invitamos a alumnos de estas áreas que tienen que cubrir con requisitos de proyectos modulares, de generar algo, ¿no? Entonces, había como un mayor compromiso, ¿no? Porque era también parte de su currícula. Ya ahorita el equipo está operando, entonces ahora sí viene la aplicación, ¿no? Entonces vamos a operarlo, obtener las nanofibras y vendrá buscar eventualmente la aplicación. Entonces han sido como, al inicio y también así me pasó cuando producíamos biodiesel, pues es ir identificando eh, los perfiles, incluso qué necesito aprender yo, ¿no? O sea, para abordar este tema. Digo, uno no es experto en nada, la formación de posgrado le da a uno como elementos para aprender más cosas, ¿no? Entonces, esa es la forma en que al menos yo empiezo como a conceptualizar, ¿no? Y uno va viendo los alcances. En esta primera etapa de construcción, donde a lo mejor no había una innovación o algo muy novedoso, pues fue suficiente para un proyecto modular, incluso a lo mejor hubiera sido para una tesis. O sea, uno va viendo los alcances de cada una de las etapas del proyecto. Ahora ya con el equipo funcional, pues pueden venir desarrollo de tesis, generación de conocimiento nuevo, ya una publicación. Entonces, es más o menos la forma en que al menos yo lo conceptualicé, ¿no? Etapas eh, primero la idea, el diseño, la construcción y ahora viene la operación y va uno obviamente apoyándose y buscando colaboraciones que se requieran en cada una de estas etapas y midiendo los alcances, ¿no? que tenemos con los temas. Doctora, pues muchísimas gracias. Se nos está agotando el tiempo, pero realmente tus respuestas han sido muy valiosas porque también está el componente formativo para toda la gente que quiere dedicarse a la investigación y desarrollo tecnológico. Queda claro ayer, como comentaba el doctor Morán, no solamente hay que convivir con la inteligencia artificial en la sociedad visible, sino también en los grandes retos que se tienen en la investigación, ¿no? En la investigación científica, tecnológica, habrá que ver la manera adecuada de hacer partícipe a la inteligencia artificial, ¿no lo crees? Así es, como digo, llegó para quedarse y creo que tiene cabida en muchas cosas que hacemos y en el área de investigación experimental creo que allí tenemos la oportunidad de colaboraciones y de mejorar y digo, al final de cuentas nuestro objetivo es resolver problemas, ¿no? Y en beneficio pues de todos. Doctora, pues nuevamente agradecerte tu participación, eh, reconocerte como una de las madrinas principales de la MECTI en sus inicios. Gracias por estar con nosotros, es un privilegio tenerte. Te haremos llegar tu constancia de participación y agradecerte esta ponencia. Que estés muy bien. Vamos a darle paso a nuestra siguiente conferencia. Gracias.